se nos pide que simplifiquemos cada expresión exponencial. Para el número 1 tenemos 5 al cuadrado, o 5 elevados a la segunda potencia, donde la base es 5 y el exponente es 2. Lo que significa que esto es igual a 2 factores de 5. Para el número 1, 5 al cuadrado es igual a 5 por 5. Nuevamente, porque la base es 5 y el exponente es 2. Tenemos 2 factores de 5. 5 por 5 es igual a 25. Número 2. Tenemos 2 tercios elevados a la tercera potencia, o 2 tercios en cubos. Aquí la base es 2 tercios y el exponente es 3 y, por lo tanto, esto es igual a 3 factores de 2 tercios. Entonces 2 tercios en cubos es igual a 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios. Ahora multiplicamos los numeradores y denominadores. Entonces 2 veces 2 veces 2 es igual a 8. 3 veces 3 veces 3 es igual a 27. 2 tercios elevados a la tercera potencia, o 2 tercios en cubos, equivalen a 8/27. Ahora echemos un vistazo al número 3 y al número 4 juntos. Observe que para el número 3 tenemos 2 negativos entre paréntesis elevados a la cuarta potencia, lo que significa que la base es negativa 2 y el exponente es 4, así que aquí tenemos 4 factores de 2 negativos. Mirando el número 4, observe cómo tenemos negativo y luego 2 elevados al cuarto poder. El exponente de 4 solo está unido a los 2 positivos. Entonces, otra forma de leer esto sería decir lo contrario de 2 elevados al cuarto. Entonces aquí tenemos un negativo y luego 4 factores de positivo 2. Entonces, de nuevo, para el número 3, porque el negativo 2 está entre paréntesis y tenemos un exponente de 4, esto es igual a 4 factores de 2 negativos. Entonces sería negativo 2 veces negativo 2 veces negativo 2 veces negativo 2, lo que equivale a positivo 16. Tenga en cuenta que su producto es positivo porque tenemos un número par de negativos. Ahora para el número 4, los 2 negativos no están entre paréntesis, por lo que podemos pensar en esto como lo opuesto a los 2 positivos elevados al cuarto. Esta expresión es equivalente a negativa y luego, positivo 2 en paréntesis elevado al cuarto. Entonces, cuando expandimos esto, tenemos factores negativos y 4 positivos. Tenga en cuenta que este producto es negativo 16. Entonces, el número 3 es igual a 16 positivo, y el número 4 es igual a 16 negativo. Y ahora para el número 5, observe entre paréntesis que tenemos 2x al cuadrado y luego tenemos un exponente de 3. Entonces, para el exponente de 3, la base es 2x al cuadrado, lo que significa que tenemos 3 factores de 2x al cuadrado. Para expandir esto tendríamos 2x al cuadrado por 2x al cuadrado por 2x al cuadrado. 2 veces 2 veces 2 es igual a 8. Mirando las x tenemos 2 factores de x aquí, aquí y aquí, lo que nos da un total de 6 factores de x. Y por lo tanto, el producto es igual a 8x al sexto. Si quisiéramos, también podríamos expandir x al cuadrado, y escribir esto como 2 veces x multiplicado por x, multiplicado por 2 veces x multiplicado por x, multiplicado por 2 multiplicado por x multiplicado por x, que por supuesto nos daría el mismo producto. Tendríamos 8, luego x por x, por x por x, por x por x nos da x al sexto. Entonces el número 5 es igual a 8x al sexto. Espero que hayas encontrado esto útil.